Hola. Ay, hola. Ay, espérenme tantito, estoy despidiéndome de mis compañeros. Sí, nos vemos a la próxima. Bye, cuídense. Ahora sí, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo un poco cansada de estar frente a la computadora en mis clases. ¿No les pasa a ustedes? Hola, qué gusto verlos nuevamente. ¿Qué estabas haciendo, Vivi? Terminando de tomar mi clase de historia. Y les preguntaba a quienes nos acompañan hoy si ellos también se cansan como yo de estar tanto tiempo sentados frente a una computadora. Oye, espera, ni siquiera les hemos dado la bienvenida. Ay, sí es cierto. Disculpen, pero me tenía que desahogar. Bienvenidos a Zamora Vlogs. Hoy conoceremos los tipos de lectura y, en consecuencia, el tipo de lector en el que debemos convertirnos. Ahora sí, Vivi, cuéntanos tus penas. Ay, ahí vas otra vez. Ya deja de molestarme. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Les estaba platicando de algo que seguramente a muchos de ellos les pasa. Estar sentados tantas horas frente a la computadora tomando clases virtuales, se ha vuelto cansadísimo. Tienes razón, Vivi. Además, en ocasiones es una clase tras otra y tras otra. Y solo hay tiempo de levantarse por minutos. La verdad, lo peor que a mí me pasa es que después de un tiempo ya no me concentro. Hasta la mosca que pasa me distrae y siento que no aprendo igual. Ay, sí es cierto, tienes toda la razón. A mí también me pasa y yo creo que a muchos de los que nos ven también. Por eso, en este programa queremos platicar acerca del tipo de lector que debemos ser para comprender los textos. Muchas veces con las clases en línea nos quedan huecos y tenemos que investigar por nuestra parte y ser autodidactas. En un programa pasado aprendimos dos estrategias de comprensión lectora, la referencial y la inferencial. Como sabemos que tal vez hayan olvidado cosas, hagamos un breve repaso, pues nos ayudará a comprender mejor el tema de esta ocasión. La lectura referencial corresponde al nivel más básico en que leemos y consiste en extraer lo que dice un escrito en forma textual. En otras palabras, consiste en leer las líneas. Mientras que la lectura inferencial implica inferir lógicamente las ideas que nos presenta el texto. ¿Recuerdan que también se le conoce como leer entre líneas? Bueno, pues aunque las estrategias de comprensión lectora que conocimos siguen siendo las principales para comprender un texto, las nuevas tecnologías nos enfrentan a algunos retos. Antes, cuando no se conocía algún concepto, la mayoría de las personas acudía a las bibliotecas y la primera fuente de consulta eran las enciclopedias. Ya si quedaba duda de algo, entonces se buscaba más bibliografía relacionada con el tema. Sin embargo, ahora solo abrimos el navegador, buscamos el concepto y listo. Tenemos a la mano literalmente miles de páginas web que nos pueden brindar información. Y esto es un gran avance, tanto para la tecnología de la información como para la tecnología de la lectura y la escritura. Pero también se ha vuelto en ocasiones una dificultad, pues debemos tener un criterio muy definido para poder seleccionar la información. Otro aspecto importante que se debe recalcar es que este desarrollo tecnológico también ha permitido que el derecho a la libertad de expresión se amplíe, pues cualquier persona que tenga los recursos necesarios puede publicar su punto de vista acerca de un tema en particular. La gente herida hiere, la gente amada ama, la gente amargada amarga. Y también por esto es importante elegir información que provenga de fuentes confiables, como las institucionales, que sea verídica y que esté sustentada en investigaciones o trabajos serios, como los académicos. A esta capacidad de discernir la información, el filólogo y profesor de lenguas y literatura Daniel Cassani le llama literacidad crítica. Además, este concepto implica comprender que todo lo que leemos está escrito desde un punto de vista particular, por lo que es necesario aprender a identificar la orientación que adopta un texto, según la manera en la que está escrito. Oye, Vivi, ¿y para qué hablamos de lo que dijo Daniel Cassani? Si lo podemos traer para que él mismo nos lo comunique. Déjale, marco. Hola, Daniel. Oye, ¿no quieres venir a un programa? Se pone bien bueno. Sí. Con sombrero, porfa. Sí, es que, sí, porque tu pelón brilla. Sí, tu pelona brilla. Hola a todos y bienvenidos una vez más a De Preguntones con Escritores.
El día de hoy va a estar con nosotros el doctor Daniel Casani. Ha estudiado muchísimo acerca de los procesos de lectura y escritura, así como de su enseñanza, por lo que quisimos invitarlo a que nos platique más acerca de su trabajo y de las conclusiones a las que ha llegado con respecto a la comprensión lectora. Démosle un fuerte aplauso a Daniel Casani. Qué bonita, qué bonita. Ay, sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias a ti. Buenas noches. Al contrario, Viviana, muchas gracias por la invitación. Platicar con ustedes acerca de mi trabajo es una de las cosas que más disfruto. Considero que es muy importante que amplíen su conciencia sobre la lectura y la escritura, porque son parte de las tecnologías que nos permiten desarrollarnos como seres humanos. Qué gusto me da oír todo eso y que hayamos podido traerlo. Platícanos, ¿qué haces y cómo es que llegaste a todos tus logros? Como comentabas, soy filólogo y profesor de lenguas y literatura. He escrito algunos libros y ensayos sobre la comunicación escrita y la didáctica de la lengua. La verdad es que yo no quería ser novelista. No, más bien yo quería ser novelista, perdón. Ya hasta me confundo. Sí, claro. Mío. Sí, ¿verdad? Y cuando era joven, creí que estudiando filología podría conseguirlo. Luego descubrí que solo me enseñaron a leer y a conocer la historia de la literatura, que en realidad no me sirvió mucho para escribir novelas. Pero bueno, en general me gustaban las letras y la filología es estudiar letras. Y como filólogo y especialista en comunicación, ¿qué nos puedes decir sobre la necesidad actual de desarrollar una estrategia de lectura de toda la información que nos encontramos? Pues considero que uno de los temas candentes es sobre la sobresaturación de información, la infoxicación. Es decir, el hecho de que es imposible leer todo lo que se produce, incluso todo lo relacionado con los temas que nos interesan, por lo que nos encontramos en un contexto de búsqueda de criterios de selección, de poder separar las perlas de la basura que nos encontramos en Internet. ¿Qué prefieres? ¿100 pesos de propina o un consejo millonario? Y esto exige que nos volvamos lectores o escritores críticos. Suena muy bonito, pero ¿cómo lograrlo? Pues seamos capaces de distinguir la calidad y el posicionamiento de información, pero también consideramos que cuando escribimos, lo hacemos con la idea de que quienes nos leerán lo harán buscando algo en los lectores, por lo que escribimos respondiendo a esos intereses. Yo no lo entiendo. ¿Y cómo es posible desarrollar esa capacidad? Con la propia lectura, con la práctica y leyendo siempre con la suspicacia, dejando lugar a dudas, a otras visiones de otras posturas. En pocas palabras, leyendo mucho y leyendo entre líneas. Creo que tener esta capacidad es mucho más importante que antes, porque ahora vivimos en un mundo muy amplio. Las nuevas tecnologías nos permiten conocer textos que vienen de todo el mundo, escritos por personas de diferentes culturas e ideologías. Entonces, ¿qué consejo nos darías para que leamos un poco más? Ahí va uno bueno, escuche. Yo creo que es fundamental que lean cosas relacionadas con su vida, su entorno, sus intereses, necesidades, pasiones y hobbies. Pueden ser novelas, cuentos o ensayos, pero ahí no se encuentran todos los textos escritos. Recuerden que hay webs o blogs en los que pueden aprender y divertirse a la par de que desarrollan las formas de lectura y escritura para ir creando hábitos. ¡Ay, se me ocurre un ejemplo! Pueden leer artículos relacionados, no sé, con la serie Lost y a partir de ahí centrarse en la literatura fantástica. En realidad el protagonista posta es Jack, que es el encargado de guiar al grupo y de dar los discursos motivacionales más épicos de la televisión. We're gonna die alone. Lo importante es que vayan ampliando sus horizontes, solo de esta manera se desarrolla el hábito lector. Muchas gracias, doctor Casani, por sus palabras. Aunque me quedo pensando en muchas cosas, hay una en particular que llamó mi atención y que quisiera compartir contigo y con nuestro público, claro. A ver, dime. Pienso en que vivimos en un mundo muy amplio y que ahora podemos conocer las ideas de personas de literalmente todo el mundo. Porque ahora vivimos en un mundo muy amplio. Las nuevas tecnologías nos permiten conocer textos que vienen de todo el mundo.
y que esto es una de las tantas cosas valiosas de crecer en estos tiempos. Muy buena reflexión. Pues sí, lo único que queda, ¿qué es? Leer. Leer. Muchas gracias a todos. Esto fue De Preguntones con Escritores. Nos vemos en el siguiente programa. Qué bonita, ¿eh? ¿Me la puedo llevar? No, pero... Una foto. Una foto. Ándale. Creo que ahora nos queda muchísimo más claro por qué es necesario aprender a leer de mejor manera. Para esto conoceremos 3 tipos de lectura: la estructural, la analítica y la crítica. ¡Eh! No, cayó en el tazón de Eustaquio. Ay, no. Ay, no, hay que buscarla, se la va a comer. Los tipos de lectura son formas de aproximarnos a un texto siguiendo determinados criterios. Las primeras dos, la estructural y la analítica, les ayudarán a fragmentar un texto para comprenderlo mejor. La lectura crítica es el nivel más complejo y completo, y es al que debes aspirar para abordar cualquier texto. Comencemos por la lectura estructural. Una estructura es el acomodo y la relación que mantienen las partes de un todo. Un ejemplo clásico para entender estructuras es el ámbito de la construcción. Cualquier casa se construye por medio de estructuras. Se dispone el suelo para montar los cimientos de la obra y luego se levantan los castillos, que son los ejes metálicos de varillas que sostendrán el edificio. Cada tipo de construcción posee estructuras distintas, aunque con características comunes. Por ejemplo, no son iguales las estructuras de una oficina a las de un hospital o una casa de campo. Bueno, pues lo mismo ocurre con los textos. El texto de una noticia es diferente que el de una receta o el de un trabajo escolar, y aunque cada uno posee una estructura particular, también tienen algo en común: un inicio, un desarrollo y un final. Puede ser que esta estructura les parezca obvia, pero el ensamblaje de un escrito a partir de este orden ayuda a proporcionarle cohesión. Por ejemplo, incluso un correo electrónico posee estas partes: un inicio en el que se menciona a la persona a la que se dirige el escrito, un desarrollo donde se comunica propiamente la información y un final en el que el autor firma o se despide. Aplicar este tipo de lectura te permitirá identificar las principales partes de un texto, para después profundizar en él. A veces es fácil identificar las estructuras por el medio en el que encontramos cada texto. La cosa se complica cuando analizamos. Por análisis comprendemos 2 significados complementarios. El primero es la actividad física o mental, en la que separamos los elementos de un todo para estudiarlo. El segundo es más general y se refiere sencillamente a estudiar a profundidad un objeto o fenómeno. Por ejemplo, es probable que ustedes o alguien que conozcan se hayan practicado un análisis de sangre. Los laboratoristas extraen una muestra y tras analizarla entregan un documento que señala la cantidad de los diferentes elementos que constituye la sangre, que se traduce en indicadores de salud. Bueno, pues lo mismo pasa en la lectura analítica, pues con esta descomponemos los distintos elementos de un texto, aquellos que conforman su estructura para comprenderlo mejor. Como pueden concluir, este tipo de lectura va de la mano con la estructural. La palabra crítico proviene de crisis, que a su vez deriva del griego antiguo crisis, es decir, decisión. Los griegos también tenían otra palabra para referirse a ese estado: crino, que significa yo decido, separo, juzgo. El término crítico se ha malentendido un poco en nuestros días. Algunas personas piensan que la crítica consiste en una actitud criticona, destructiva, e incluso llegan a usarla para denostar. Comunidad, si tienen planeado ir este fin de semana al cine a ver Cazafantasmas, el legado, déjenme ayudarles a no malgastar su dinero. Pero como seguiremos viendo, no hay nada más alejado del sentido verdadero de la crítica. Casani, en su libro En línea, dedica un apartado a la lectura crítica en nuestros tiempos. Para él, un lector crítico comprende las intenciones, puntos de vista y actitudes del autor. Y además construye reacciones personales y coherentes con sus propios intereses. Asimismo, compara la lectura referencial, leer las líneas, y la inferencial, leer entre líneas, con la lectura crítica, a la que caracteriza como leer tras líneas. En el programa en el que estudiamos la lectura inferencial, comprendimos que podemos hacer inferencias válidas o inválidas y que son diferentes a los hechos. En el caso de los autores ocurre lo mismo. Sus inferencias, ideas y opiniones también pueden ser válidas o no, y al escribirlas se incorporan a discusiones sociales que parten de sus lectores. Entonces, la clave para comenzar a leer críticamente radica en comprender la siguiente verdad. No existen los textos neutros.
Todo discurso, oral o escrito, tiene un autor con una forma de pensar particular y humana, determinada por su contexto histórico y personal. La verdad, las cosas como son. Es importante que comprendan lo anterior para que sean buenos lectores. Por desgracia, aún existe la creencia de que un texto es confiable y pregona verdades, solo por el hecho de haber sido publicado. Aunado a ello, hay que reflexionar sobre nuestras condiciones de lectura. Como decíamos, actualmente las tecnologías de la información permiten que los textos se publiquen con inmediatez. Cualquier persona en Internet puede abrir su propia página y comenzar a publicar. Esta circunstancia trae grandes beneficios comunicativos, ya que tenemos acceso a una cantidad de información nunca antes vista. Pero también exige que seamos mejores lectores, más críticos y que distingamos con detenimiento qué es exactamente lo que leemos y cómo se relaciona con nuestros objetivos, nuestras opiniones y con las de las personas que nos rodean. Para que tengan una guía que les ayude a desarrollarse como lectores críticos, veamos los siguientes puntos. Un lector no crítico Busca un significado pensando que es único y constante. queda satisfecho con su interpretación personal. Lee del mismo modo todos los textos. Prioriza el contenido y la identificación de las ideas principales. Se fija en lo explícito, lo referencial. Queda satisfecho con una sola fuente de información. Confunde comprender con creer o estar de acuerdo. ¡Ya nos exhibís! No reflexiona acerca de lo que no comprende en la lectura. No emite una opinión personal, sino que adopta la del autor. Lee sin relacionar el contexto del autor con su propio contexto. Ahora veamos cuáles son las características de un lector crítico. Dialoga con otros lectores y toma en cuenta sus puntos de vista. Sabe que hay varios significados y que son dinámicos. Busca identificar la intención principal y el punto de vista del autor. Lee en forma flexible dependiendo de su situación. Busca y contrasta diferentes fuentes de información. Se fija en lo implícito, lo inferencial, lo presupuesto y lo escondido. Evalúa e identifica lo que sí entiende y cuestiona lo que no. Sabe que comprender y creer o estar de acuerdo difieren entre sí. Relaciona lo leído con el contexto del autor y con el propio. Distingue con claridad las opiniones del autor y las suyas. Como pueden intuir, los puntos anteriores nos muestran que leer críticamente es una actividad que no se aprende de un día para otro. Uno nunca termina de leer mejor, porque esta es una habilidad que en realidad no tiene un final. Tal vez el aspecto más difícil para lograr la lectura crítica es el punto 10, el conocimiento contextual, tanto el del autor como el propio. Un buen lector es un lector informado, que conoce lo que pasa a su alrededor de diferentes ámbitos de la sociedad, política, cultura, economía, etc., y que conoce los de otras sociedades, entre las que puede estar la del autor. Esto no significa que uno tenga que volverse experto en todo, pero definitivamente a mayor información, mejores lecturas. Como dice el Dr. Casani, la forma adecuada de lograrlo es leer más y también aprender a reconocer ante nosotros mismos lo que no sabemos, porque quedarnos así limita nuestra interpretación de un texto. Ay, qué bien me cayó Casani, de veras. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. En otro programa mencionamos que la lectura nos ayuda a desarrollarnos cognitiva y emocionalmente. Ahora que estudiamos la lectura crítica, añadiremos que la lectura también es una forma de poder. Nuestro mundo está regido por discursos legales, políticos, económicos, y los que saben leerlos pueden criticarlos y modificarlos. Por ejemplo, una persona que lee críticamente las leyes es capaz de defenderse con justa razón ante las injusticias y exigir sus derechos. Si yo fuera abogada y estoy representando a alguien y creo que hay una orden de detención que es ilegal, yo lo denuncio al fiscal y al juez. Bueno, justamente por eso usted no es abogada. Pero también reconocer sus deberes y obligaciones como ciudadano, así como la importancia de llevarlos a cabo y las consecuencias de no hacerlo. En esta ocasión, hemos invitado al doctor Daniel Gutiérrez Trápaga. Es profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, es doctor en español por la Universidad de Cambridge, maestro en literatura y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Hola Viviana, hola Hugo. Hola doctor, bienvenido. Oye Daniel, ¿consideras que es importante transformarnos en lectores críticos? Sí, claro que sí. Ese tendría que ser uno de nuestros objetivos fundamentales de la educación, ¿no? Cuando nos aproximamos a un texto, a leer algo, da igual que sea un tweet, un meme, que un
libro de texto, un tratado científico de muchas páginas, no basta con saber qué dice. Es recordar que ese texto no existe en una burbuja de soledad, sino que está buscando mover al lector, persuadirlo para algo y con unos intereses determinados, ¿no? Y justamente esa lectura crítica nos va a permitir no solo juzgar esos intereses, sino también la veracidad del contenido o su falsedad o a medias. ¿Cuáles son las características de un lector crítico? Es el que, en primera instancia, preguntarse por qué sucede más allá del texto. Es decir, cómo está construido, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos retóricos que utilizan? ¿Cuáles son las evidencias que utilizan para demostrar o apoyar una argumentación? También poder detectar las falacias. Revisar dónde está publicado. Pues si hay una serie de recursos que normalmente llamamos de carácter académico, sí, que están publicadas por instituciones que puede ser la SEP, una universidad, una editorial que se dedica a esto, que ya muchas veces publican también contenidos digitales, contenidos en línea, que lo que nos garantizan es que pasaron por un proceso de revisión de pares, es decir, justamente tuvieron una serie de lectores críticos que también son especialistas en el tema y revisaron ese trabajo para tener un texto bien argumentado y fundamentado. Oye, ¿y en qué podría afectarnos no desarrollarnos como lectores críticos? Un caso tan práctico podría ser el comprar un boleto de avión carísimo para cruzar el planeta y yo no haberme ido a informar, por ejemplo, a la página oficial del país cuáles son los requisitos para entrar. Y a lo mejor yo vi el tweet de un amigo que decía que no necesitaba nada y llego y no me dejan entrar al país y desperdicié mi boleto y me tengo que regresar y me quedé sin vacaciones y me salió en un dinero, ¿no? Ese puede ser un ejemplo por no saber qué información revisar, ¿sí? ¿Podrías darnos algunos criterios para seleccionar información que encontramos en la red? Yo insistiría en que habría que identificar qué tipo de texto es. Número 2, ¿dónde está publicado? ¿Quién es el autor? Me preguntaría también cosas al interior del texto. ¿Cómo son las deducciones del texto? Si lo que está yendo de lo general a lo específico es válido o está abusando de esa generalización. O viceversa con los procesos de inducción. Está tomando un ejemplo muy concreto y a partir de ahí se quiere generalizar. Revisar las fuentes, ¿no? Si son textos de carácter más académico o más científico, hacernos preguntas más allá del qué dice. ¿Para qué nos está diciendo esto? ¿Qué quiere lograr de nosotros como lector un texto? Nos encantó tenerte y qué buena plática. Fue un gusto estar con ustedes. Cuídate, nos vemos. Bye. Bye. Muchas gracias, nos vemos. Para terminar, hagamos un ejercicio. Les prometemos que hacerlo les ayudará mucho a tomar conciencia de lo que vimos el día de hoy. Exacto. Se trata de una reflexión que leeremos del pintor y diseñador japonés Hokusai Katsushika. Ay, como que se me antojaron unas papas a la francesa con catsup. Sobre el arte y envejecer. Y no les digo más. Déjense llevar por las palabras y enseguida nos vemos. Desde los 6 años, tuve la manía de dibujar las formas de las cosas. Cuando tenía 50 años, había publicado un universo de diseños. Pero todo lo que he hecho antes de los 70 años no vale la pena. A los 75 habré aprendido algo del patrón de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los árboles, los pájaros, los peces y los insectos. Cuando tenga 80 años, verán un progreso verdadero en mi técnica. A los 90 me habré abierto camino profundamente en el misterio de la vida misma. A los 100 seré un artista maravilloso. A los 110, todo lo que cree, sea un punto o una línea, cobrará vida como nunca antes. A todos ustedes que van a vivir tanto como yo, les prometo cumplir mi palabra. Estoy escribiendo esto en mi vejez. Solía llamarme Hokusai, pero hoy firmo como el viejo loco por el dibujo. ¿Cuál es la intención del autor con su reflexión? ¿Qué información previa tenían sobre el contenido del texto? ¿Habían leído una reflexión así? ¿Les hizo pensar diferente sobre la vida? ¿Hubo algo que no entendieron? En caso de que sí, ¿de qué manera afectó su lectura? ¿Están de acuerdo con lo que plantea la reflexión?
¿Por qué sí o por qué no? Tú quédate si quieres, yo me voy. Cuando se usan manzanas de fin de temporada. Gracias por acompañarnos en un programa más de Zamora Vlogs. No olviden enviarnos cualquier duda, sugerencia o comentario a través de las redes sociales. Estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Bye.